Él es licenciado en Comercio Internacional. Él es de Hermosillo, es norteño, entonces nos entendimos muy fácilmente y tiene años dentro del sector agrícola mexicano. Y él viene representando un organismo internacional que se llama DRC, Dispute Resolution Corporation. ¿Qué hace Dispute Resolution Corporation? Bueno, ellos lo que hacen es ayudar a los horticultores que están exportando a Estados Unidos, Canadá y el mundo a protegerlos. Les ayuda a que no tengan problemáticas con la venta, les ayudan en el tema de la inocuidad, les ayudan a saber cómo hacer sus contratos de mejor forma, cómo blindarse más ante estos compradores complicados que a veces nos encontramos, y muchas veces en Canadá, seamos realistas, los canadienses como que tienen fama de ser así más complicados, vamos diciendo de esa manera, y también te ayudan a defenderte en caso que hayas pasado por una situación complicada con alguno de estos compradores. Entonces vienen a hablarnos un poquito sobre lo que es DRC y algunos cambios que ha habido en la legislación canadiense, precisamente para que nuestros agricultores estén más blindados. Y me da mucho gusto comentarles que el día de mañana, de la mano con Bayes from México y con mi equipo de Bayes que está aquí, Elvia, Edgar, Alfredo, Esmeralda, vamos a hacer la primera auditoría de RC que se ha hecho, pues no sé si en Latinoamérica, pero en México. La vamos a hacer con Francisco Campaña, va a ser un experimento y esperemos que se fortalezca, se nutra para seguir haciéndola con otros horticultores en Sinaloa, en México y en Latinoamérica. Bienvenido. Gracias, Giorgio. Y buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de los que se encargaron de organizar este evento. La verdad, me da mucho gusto volver a Sinaloa. Hacía ya casi 15, 16 años que no estaba aquí y muy contento de estar de regreso. Antes de que pongan la presentación, sí quisiera decir que creo que fue una muy buena introducción la que hicieron los ponentes anteriores para lo que voy a hablar yo. Porque no sé si escucharon, pero todos en algún momento ellos mencionaron que tuvieron problemas a la hora de cobrar o recibir reclamos en el extranjero. Suena como que nosotros nos enfocamos en el lado norteamericano, o sea, Canadá y Estados Unidos, para proteger a los exportadores que mandan producto hacia allá, pero la realidad es que la DRC se ha expandido para ofrecer esta protección también hacia Asia, Europa, cualquier otra parte del mundo, y ahorita voy a hablar un poquito de esa parte de cómo se puede lograr. La presentación que traigo trae varios temas, pero me voy a enfocar en 2 o 3 nada más. Los demás es para que tengan conocimiento de ellos. Y en caso de que después de esta ponencia o durante la feria quieran platicar algún tema conmigo de los que trae esta presentación, adelante, con mucho gusto. Si me encuentran, digo, aquí voy a andar. Entonces, si podemos empezar. Ok. Bueno, la razón por la que me invitaron principalmente aquí fue para hablar sobre la sustentabilidad. Y creo que la mayoría de las pláticas, como lo comentaban, están enfocadas en la parte desde la cosecha hasta la producción, hasta la comercialización. Pero en la parte más difícil de enfocarse muchas veces es en la sustentabilidad financiera. Porque nadie capta que existe esa posibilidad de minimizar el riesgo de no cobrar o de que los reclamos que les hagan sean menores. Entonces, ¿qué es la sustentabilidad financiera? Pues la capacidad de una organización de generar ingresos sin cubrir costos y sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar social. Es una definición muy sencilla. ¿Y cómo tienes acceso a una sustentabilidad financiera? Conociendo los mecanismos e herramientas que existen fuera de tu país, en los países a los que estás exportando, y los cuales puedes tener acceso ya sea de manera gratuita o pagando ciertas cuotas o diferentes anualidades que se cobran. Los mecanismos que existen hacia Norteamérica principalmente son la Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas, que es la DRC, esas son sus siglas en inglés, Dispute Resolution Corporation. Hacia Estados Unidos está la ley PACA y existen otros centros de arbitraje a través de la Cámara de Comercio Internacional y diferentes instituciones en las cuales ustedes se podrían apoyar para solucionar controversias comerciales. Herramientas, ya las habían mencionado también anteriormente, el panel de Giorgio lo mencionó, el Blue Book o el libro azul. Esta es una herramienta excelente. Sin embargo, si no saben leer la información que trae y que ofrece ese organismo, pueden caer en errores de lidiar con una persona o con una empresa que no necesariamente es buena solo por estar en el Blue Book. Entonces es muy importante conocer cómo funciona ese mecanismo.
Otras herramientas pues son factoraje, no me voy a enfocar en eso, yo creo que la mayoría de ustedes conocen que es un factoraje, o los seguros. Esa parte de factoraje y los seguros es importante porque aunque te cubren tus exportaciones, la cobertura que ofrecen generalmente no son al 100%, son porcentajes que te deducen, entonces tienes que ir con la idea de que generalmente vas a perder un 3, 4, 7 o hasta 15% dependiendo cuál sea la parte que no te cubre esos seguros o el factoraje. Igual con el Blue Book, me regreso ahí nada más rápidamente, ellos también ofrecen un sistema de cobranza. Si tú utilizas el Blue Book para tratar de solucionar una controversia y el Blue Book te ayuda a coleccionar ese reclamo, ellos cobran el 10% de lo que te ayuden a cobrar. Si no sabes cómo utilizarlo, te puedes acercar directamente a ellos o como miembro del DRC, y ya llegaremos a esa parte, tú puedes tener acceso y conocimiento y entrenamiento y educación a todas estas herramientas de las cuales les voy a tocar brevemente hoy. Otra parte importante que generalmente no se utiliza y sobre todo cuando las empresas americanas o canadienses se van a la bancarrota es el PACA Trust o PACA Trust, que es un fideicomiso que ayuda a los exportadores a tener acceso a los bienes, activos, cuentas por cobrar que tiene la empresa que se va a la bancarrota sobre cualquier institución financiera, inclusive el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que pone ustedes a los exportadores en primera línea de recibir el pago de lo que recolecte el trustee de esa cuenta de bancarrota. Entonces, saber utilizar esa herramienta es muy interesante, se pueden acercar con nosotros. Aunque nosotros estemos en Canadá, como les digo, trabajamos con Estados Unidos, Europa, Asia, en todos lados del mundo. No somos abogados, somos gente que ha trabajado en la industria, tenemos esa expertise de conocer el comercio internacional de frutas y hortalizas. Entonces, por otro lado, no tienen que pagar por obtener una opinión legal. Aunque no ofrecemos opinión legal, ofrecemos opiniones basado en la experiencia y las reglas que existen en el comercio con las cuales trabajamos constantemente. Y finalmente, que este sí es el que voy a tocar como el punto más importante de esta presentación, es esta ley que se acaba de crear en Canadá para proteger de la misma manera que protege el PACA Trust en Estados Unidos, pero ahora hacia las ventas canadienses, y yo creo que esto les va a interesar mucho, porque inclusive lo mencionaron en la presentación pasada, no hace mucho tiempo, 1 año y medio, hubo una empresa canadiense, se fue a la bancarrota y dejó más de $95 millones adeudados, y de los cuales los productores, exportadores, creo que no recibieron nada. Quien se llevó todo fueron las instituciones financieras y por lo que tengo entendido algunos otros. Se pasó. Ok. Entonces, nada más para hablarles un poquito sobre la DRC para que entiendan de dónde vengo yo y qué es lo que hago. Tengo 25 años trabajando con la DRC en el área de asistencia comercial y recientemente en el área de desarrollo de negocios. Y lo que provee la DRC es estándares de comercialización y aparte el proceso de solución de controversia. Cuando hablo de estándares de comercialización, a lo que me refiero es que quien se une al DRC automáticamente entra a jugar a un mismo nivel con todos los otros miembros del DRC en cuestión de derechos y responsabilidades que tienen las partes en una comercialización. Supongamos que, y voy a tocar el tema brevemente, ¿quiénes de ustedes aquí que son exportadores manejan un contrato escrito con sus clientes en Estados Unidos o Canadá? Muy pocos. La verdad es que a veces sí se hacen unos acuerdos de marketing, pero la mayoría de la gente vende transacción por transacción. ¿Y qué quiere decir eso? Que los documentos de una transacción comercial son los que determinan cuáles son los derechos y responsabilidades del comprador y del vendedor. La factura, el manifiesto, la orden de compra, el intercambio de correos electrónicos, ahora los intercambios de correo de textos, y eso se vuelve un problema porque los textos son difíciles de interpretar a la hora de poder quererlos ligar con una transacción comercial. Entonces, lo que hace la DRC es estos contratos que se generan sin un contrato en específico. Las reglas del DRC lo que les proveen son específicamente los derechos y obligaciones de comprador y vendedor por omisión. Lo que no se negocia entre las dos partes, términos que no se negocian entre las dos partes, automáticamente las reglas del DRC entran a cubrir esos huecos, esos hoyitos que se generan en la comercialización de frutas y hortalizas. Y bueno,
Están divididos en dos partes las reglas del DRC. Los estatutos, que son los que establecen derechos y responsabilidades de la membresía del DRC. Cuando uno se vuelve miembro, cuáles son sus derechos y responsabilidades. Y la otra es las reglas de operación, que son los que establecen específicamente los derechos y responsabilidades de compraventa, así como el proceso de solución de controversias, que esa es la parte final. Yo les puedo asegurar que de las 1,700 empresas que son miembros de nosotros, el 10% no llega nunca una controversia que ellos someten al arbitraje. Se resuelve durante la etapa anterior. Y eso lo tocaré un poquito adelante, pero ¿qué es lo que te da como estándares de calidad, como estándares de comercialización la DRC? Normas de comercio, normas de transporte, que esa parte es muy importante. También cubrimos el transporte terrestre. Las empresas transportistas terrestres también pueden ser miembros del DRC. Directrices tales como las de buen arribo. Ok, yo mandé producto y me está llegando una inspección de parte de mi cliente en Estados Unidos o Canadá o en Europa que me dice que trae 16% de maduración, 15% de cicatrización, etcétera, etcétera. Te da una lista de problemas que trae, pero verdaderamente esos problemas cosméticos que trae la fruta o la hortaliza merecen que te regresen la cantidad de dinero que te están tratando de regresar. Es donde nosotros entramos para analizar el caso y decirles cuál es el verdadero valor de mercado de ese producto, de acuerdo a los problemas que presenta. Y la otra parte, esas directrices de buen arribo, lo que te dicen es, mientras tu producto llegue bajo ciertos límites de porcentaje de tolerancia de defectos, tu comprador te tiene que pagar esa factura en su totalidad, no te puede hacer ajustes. También tenemos directrices de inspección, cuáles son los procesos que deben de seguir los compradores a la hora de hacer una inspección, qué tipo de inspección debe de ser y qué debe de cubrir esa inspección, porque muchas veces nos basamos en las inspecciones internas que hacen la gente de calidad del mismo importador y la verdad no deberían de ser válidas porque ellos tienen un interés financiero en esa carga. Y obviamente muchas veces, y no sé qué tanta experiencia tengan ustedes, pero donde un importador que quiere hacer dinero, donde hace dinero verdaderamente es en los reclamos. Podemos hablar más de fondo de eso después si quieren, no en esta plática. Y bueno, finalmente tenemos las reglas de solución de controversias que se dividen en la consulta, mediación y arbitraje. También no me voy a enfocar mucho en eso porque no tengo tiempo, pero me pueden hacer las preguntas al final de la presentación y con gusto respondo sobre cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de levantar un reclamo a través del DRC. Todo esto que hace el DRC es ayudar a minimizar el riesgo de que no te paguen. Ningún mecanismo o herramienta te va a asegurar el pago al 100%. ¿Cómo le haces tú para minimizar el riesgo de que no te paguen? Y eso es lo que debe de enfocarse uno. Es parte de la investigación que tiene que hacer un exportador cuando se va a decidir a exportar su producto hacia el extranjero. Y bueno, como las herramientas nada más toco simple y sencillamente la parte más importante, y lo platicaron aquí, no, pues hay que confiar en tu cliente y ellos tienen que confiar en ti. Perfecto, pero antes se tiene que hacer un trabajo para poder entender con quién estás trabajando, quién es tu cliente. Y para eso está el Blue Book o el libro azul. La DRC, tú te puedes comunicar con el DRC y decirle, oye Jaime, tengo esta empresa en Canadá o esta empresa en Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de ellos? ¿Cada cuánto tienen controversias? ¿Manejan los productos que yo estoy tratando de exportar? Porque esa es otra parte muy importante. Muchas veces te metes a exportar con alguien que te dice, sí, yo conozco ese producto. Que a lo mejor conoce el producto, pero no conoce el mercado del producto en esa área. Y recibes unos golpes muy fuertes a la hora de que se les ajusten los precios. Contactar a la PACA también es importante. Ellos también dan información sobre las empresas. El asistir a las ferias que hay en todas partes del mundo es muy importante porque llegas a conocer a tu cliente persona a persona, pero eso no te va a dar ninguna certidumbre de que estás trabajando con una empresa que tiene activos, que tiene un warehouse, que tiene forma de alguna manera pagar el crédito que le estás dando, ¿no? Porque esa es otra parte de nuestra industria. Trabajamos bajo créditos y es difícil muchas veces esperarte 30 o 60 o a veces 90 días a que te paguen una factura, ¿no? Obviamente están los burós de créditos. El Blue Book y los burós de créditos tienen un costo. Tú te unes al Blue Book, te cuesta la membresía creo que alrededor de $1,200 anuales y tienes acceso a la información. Los burós de crédito pagas por reporte
Hay varios internacionales por todos lados, con gusto les puedo dar esa información, pero los que son gratuitos son por ahorita, sería por ejemplo el DRC y sería en la PACA. No tienes que ser miembro del DRC para contactarte conmigo y decirme, oye Jaime, ¿qué me puedes decir de esta empresa? Con mucho gusto compartimos esa información. Lo único que sí les pido es, si les compartimos esa información y les damos asesoría y deciden exportar y no se vuelven miembros de nosotros, sus transacciones no quedan protegidas. La única manera que su transacción queda protegida es si se vuelven miembros de nosotros antes de exportar su producto. En Canadá, todas las empresas canadienses están obligadas por ley a ser miembros del DRC. En Estados Unidos, que es el mercado donde tenemos más membresías después de Canadá, todos los distribuidores que compran su producto de aquí de Culiacán y de Sonora y de cualquier parte de México y que lo distribuyen hacia Canadá son miembros del DRC. ¿Por qué? Porque PACA no los protege más que domésticamente dentro del mercado de Estados Unidos, pero no hacia Canadá. Entonces tienen la membresía del DRC para proteger sus transacciones hacia Canadá. En cuestión de financiamiento, esa es otra herramienta, factoraje, seguros, no me meto con eso, la verdad. Esos son acuerdos que ustedes hacen con alguien que les pueda asegurar el pago. Nada más fíjense bien si hacen un factoraje con recurso, sin recurso, qué significa eso. Pueden asesorarse con nosotros, ¿no? Igual con los seguros. Y las otras provisiones que existen para lograr el cobro en Estados Unidos y Canadá es el PACA Trust, que es ese fideicomiso que les da el acceso a ustedes como exportadores de poder obtener, ser los primeros en línea de recibir dinero que se recupere de la bancarrota de una empresa o de los, inclusive de los activos. O inclusive como está pasando recientemente, esta empresa de la que estábamos platicando canadiense que se fue a la bancarrota y la empresa canadiense es la que se supone que debe el dinero. Se acaba de determinar que las personas dueñas de la empresa con responsabilidad financiera dentro de la empresa también son responsables. Entonces ya no nada más se puede ir contra la empresa, sino también contra la persona. Ahí sí se necesita un abogado para ir más lejos y tratar de quitarle el dinero que esta persona aparentemente tomó de la empresa pero bueno, esa es una cosa. Ahora, en Canadá recientemente se acaba de establecer un fideicomiso muy similar, que es el BLC 280 en Canadá, y lo que hace esto es ofrecer la misma protección que ofrece PACA en Canadá. La ley ya se pasó, lo que falta nada más ahorita es establecer la regulación prescrita que da la forma y el método de poder utilizar esta herramienta. Pero ¿cómo funciona? Muy sencillamente, ustedes lo único que tienen que hacer para poder acceder a esta, y es la misma regla que tiene para PACA, del PACA Trust en Estados Unidos, es notificación de que se te debe el dinero, de que está pasada la cuenta, se debe de hacer dentro de 30 días después del vencimiento de la factura. Y las facturas, los términos de pago no pueden exceder de 30 días, lo cual quiere decir que tú le puedes dar crédito a alguien de 30 días, pero nunca le des de más. En Estados Unidos y Canadá vas a quedar protegido siempre y cuando asegures que tus cuentas se paguen dentro de 30 días. ¿Ok? Entonces, si dentro de esos 30 días tú no recibes el pago, tú lo que emites, tienes 30 días para emitir una notificación en la que notificas a tu empresa, a tu cliente en Estados Unidos y Canadá de no me estás pagando, estas son las cuentas las facturas que no me estás pagando, entonces te estoy notificando porque tienes 30 días para pagarme. Si después de esos 30 días tu cliente en Estados Unidos y Canadá no te paga, tú puedes llegar con el abogado y intentar ponerlos en bancarrota o presionarlos para que te paguen, porque ellos saben en ese momento que ya tú puedes tener acceso a las cuentas por cobrar y a los bienes. Y generalmente muchas veces también lo que pasa en Estados Unidos y probablemente pasa en Canadá es que una vez que entras en este mecanismo, pinche mosca, una vez que entras en este mecanismo, lo importante es que a la empresa cliente en Canadá y en Estados Unidos les congelan sus cuentas, les congelan su forma de operar. ¿Y qué hace eso? Pues que el cliente se comunique directamente contigo en ese momento y dice, espérate, te pago. Pero generalmente nadie utiliza estos mecanismos porque lo que quieres es tener una relación a largo plazo con tus clientes. Pero esta es una forma de iniciar las cosas. Si tú desde el principio eres claro con tu cliente, oye, yo me tengo que proteger, yo soy el que está corriendo el riesgo más grande de que no me pagues, me tengo que cubrir con ciertos mecanismos. No quiere decir que los voy a implementar,
Pero en el momento que tú y yo no lleguemos a un acuerdo, entonces invitemos a esta tercería imparcial, en este caso la DRC, para que nos ayude a resolver la controversia. El 80% de los casos que nosotros recibimos se resuelven durante la etapa de consulta y mediación informal, las cuales no tienen costo para los miembros del DRC. El otro 20% sí llega al arbitraje. Pero imagínense, ese 80%, ¿qué quiere decir? Con una llamada, con un correo electrónico, oye Jaime, estoy teniendo este problema, ¿cómo la ves? ¿Cómo le planteo el llegar a un acuerdo a mi cliente? Y ya, te damos la consulta, te decimos cómo hacerle, cómo negociarle, y ahí es donde generalmente se resuelven. La DRC, cuando inició hace 25 años, llevaba entre 30 y 40 arbitrajes al año y entre 60 y 80 reclamos informales. Actualmente estamos entre 10 y 15 arbitrajes y 40 y 50 reclamos formales al año. ¿Qué nos dice eso? Que los que se han acercado al DRC para utilizarnos han logrado de alguna manera educarse en el cómo prevenir y solucionar controversias comerciales. Entonces, se las dejo ahí. Edúquense en el sentido de apóyense en esas herramientas que existen y utilícenlas, ¿no? La ventaja también que tiene el DRC es que hablamos español. También ofrecemos los servicios en inglés y en francés, pero pues tienes ese apoyo que rara vez es utilizado, sobre todo para el pequeño y mediano exportador, que generalmente si no les pagan una carga o les hacen un reclamo grande de 1 o 2 cargas, los ponen en una situación financiera bastante complicada para seguir el negocio, ¿no? Muchas veces las empresas grandes, los exportadores grandes, lo que dicen es, pues ya no te vendo, tú no me pagas una carga, o no me pagas lo que yo quiero, o me haces el ajuste, pues no te vuelvo a vender y punto, y se consiguen otro cliente. Pero muchas veces saltan de un lugar a otro con clientes por ese tipo de actuar. Y si sumas todos esos reclamos que han tenido en el año, pues esa cantidad, ese monto de reclamos recibido puede ser bastante importante, y pues eso debería poder ser utilizado para la sustentabilidad de la empresa, ¿no? El recuperar esas cuentas por cobrar. Entonces creo que estoy cerca de los 20 minutos o ya me pasé. Ya, perfecto. Entonces, pues gracias, y cualquier duda, pregunta que tengan, a sus órdenes. Hacer válidas todas esas transacciones que te cubre el DRC en ese sentido. Primero, ¿es un organismo o es una compañía sin fines de lucro? Okay. La ley nos da la autoridad de ser el mecanismo que regula a todas las compañías canadienses en la comercialización de frutas y hortalizas. Y esto lo que quiere decir es que ningún canadiense ahorita puede importar productos si no es miembro de nosotros. Y sin la membresía de nosotros, que es la parte más importante, yo creo, no pueden operar. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa canadiense supongamos, entras en una controversia y no te quiere pagar, yo le quito su membresía y no puede operar. Ya no puede seguir en las frutas y hortalizas. Y no nada más la empresa, sino los dueños y personas con responsabilidad financiera dentro de la empresa. ¿Y cómo protegen a aquellos que no son socios dentro de la DRC? Por ejemplo, que tengan un cliente en Estados Unidos o en Asia. Sí. Y el exportador, si es cliente, si es miembro sí. de DRC, ¿cómo pueden proteger a aquellos que no lo están? Pues? Sí, no, entendemos que obviamente en un mercado donde no se le obliga al importador a jugar bajo las reglas, no le va a interesar unirse al DRC porque en ese momento le estás poniendo reglas. Entonces lo entendemos perfectamente. Ahora, el mercado americano generalmente está familiarizado con esto, y el canadiense, de que existen estas reglas, entonces es más fácil manejarlo por ahí. Sin embargo, en el europeo y en el asiático te van a decir, no, yo no me quiero someter a esas reglas, ¿cómo le hago? Ok, hay dos formas. La primera es haciendo un contrato sencillo, no un contrato de 20 páginas. Nosotros manejamos un formato de contrato que les damos a nuestros miembros de 1 página, donde se establecen las cosas principales, los términos principales del contrato, y al final se incluye una cláusula de arbitraje que dice que cualquier controversia que surja a raíz de las transacciones comerciales entre el comprador y el vendedor será resuelta a través del DRC. Y entonces ahí entra uno.
Ahí te proteges tú como exportador que tiene la membresía del DRC y obviamente tú le puedes decir a tu cliente en donde quiera que esté, oye, ¿tienes duda de qué es este mecanismo? Comunícate con Jaime, comunícate con alguien de la DRC para que te lo explique, si no me crees, para que entiendas de qué se trata. Ahora, las cláusulas de arbitraje en contrato, en la mayoría de los contratos actualmente existen esas cláusulas de arbitraje. No hay quien no las conozca, ¿no? Y la segunda forma es voluntariamente que dos empresas decidan utilizar el DRC después de que tienen una controversia, que ahí la veo muy difícil. Sí ha habido casos, pero son contados, ¿no? Me sobran dedos de la mano. De acuerdo, última pregunta en ese sentido. Dices frutas y hortalizas en caso de granos, que también hay mucho por acá. ¿Entran y costo de la membresía? Ok. Sí, debería haber iniciado por ahí, no con el costo de la membresía, sino nos enfocamos específicamente a frutas y hortalizas frescas. No nos metemos con granos, ni congelados, ni productos procesados. Es simple y sencillamente en frutas y hortalizas frescas. De hecho, los mecanismos que les mencioné solo aplican a frutas y hortalizas frescas. Obviamente no el factoraje, no los seguros y eso se aplica. Pero en los que yo me enfoqué es frutas y hortalizas frescas. Y finalmente el costo de la membresía es de $900 anuales. Y durante ese año tú tienes el derecho, como lo comentaba, de todas las consultas que tú quieres sin costo adicional. Si tú quieres un seminario o un webinar para tu gente de ventas, para que se tenga mejor conocimiento de las reglas de comercio y los términos que deben de utilizar, sobre todo los Incoterms, los estaba escuchando, casi levantaba la mano para dar la respuesta a una de las preguntas aquí. La gente desconoce la fuerza que tiene un Incoterm, un término de comercio internacional. Y se les pasa todos los derechos y responsabilidades que genera eso y sobre todo dónde está el riesgo y quién debe de cubrir el riesgo. Se les olvida y eso es muy importante saberlo. Te puedes acercar con nosotros. Consultas, las que quieras, inclusive un reclamo informal, que el reclamo informal es el que les digo que se resuelve en el 80% de las controversias que recibimos. Está incluido en el costo de la membresía, no tiene ningún costo adicional. Y el arbitraje es el único que tiene un costo porque hay que pagarle a ese árbitro que va a ser el que va a tomar la decisión final. Pero si tú ganas ese caso, el árbitro hace que se te reembolsen tus cuotas de arbitraje. Pero por un reclamo menor a $15,000, la DRC solo cobra $600. Ni un peso más, ni un peso menos. Y aparte son reglas expeditas. Un reclamo de menor de $50,000 para la DRC se resuelve entre 60 y 90 días. Tú te vas a cualquier otro organismo, la ley o cualquier otro sistema de arbitraje, que alguien te logre resolver una controversia en ese tiempo, es impensable, ¿no? Otra cosa, nada contra los abogados, si hay abogados aquí, nada contra ellos, pero nosotros educamos a nuestros clientes, a nuestros miembros, para que no haya necesidad de utilizar un abogado a la hora de irte al arbitraje o de presentar tus casos. Y esa parte es muy importante porque te ahorra un dineral en abogados, ¿no? Lo comentaba también, no recuerdo quién, si aquí en el panel, pero nosotros revisamos contratos, todos los contratos que ustedes puedan generar y en los cuales tengan dudas para hacerlos más equitativos, equiparables de comprador y vendedor, nosotros los ayudamos a revisar esos contratos y que se hagan los cambios necesarios. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta breve que pudiéramos hacer? Pues no queda más que en nombre del comité organizador, Yorgo, ¿nos acompañas a darle su... Perdón, voy a pasarme de este lado. Te queremos otorgar un reconocimiento de manera muy especial, sabiendo que vienes desde 2 países más al norte, por brindarnos esta conferencia. Muchas gracias. Por ahí estaban los datos de contacto de Jaime, si no, van a andar todavía por aquí si alguien quiere platicar un poco más en corto con él. Muchas gracias, Jaime.